Muy buenas tardes, paz y bien. Queridos hermanos, hoy celebramos la solemnidad de San Antonio de Padua para nuestra familia franciscana, hoy en día de fiesta. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de la vida de San Antonio y un poco contar su historia. Eh, San Antonio nació en Lisboa, en Portugal, en el año 1195. Su nombre era Fernando. eh, a los 25 años más o menos adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo fraile de los franciscanos conventuales, fraile menor. Eh, Antonio estudió en la escuela catedralicia donde su tío, un tío de él, era maestro de escuela. Eh, por aquellos días de 1210 ingresa al monasterio de canónigos regulares de San Agustín en San Vicente de Fora, cerca de la ciudad de Lisboa, Portugal. Más o menos tenía unos 15 años cuando ingresa al monasterio de los canónigos regulares. En 1212 eh, es trasladado al convento de Coimbra, el monasterio de Santa Cruz de Coimbra, donde allí era un centro muy importante de enseñanza religiosa, o donde contaba con una gran biblioteca, eh, donde, donde allí recibió una influencia de la Escuela Teológica de Saint Victor, de París, de Francia. Hacia el 1219, fecha que probablemente ya, ya eh, Fernando ya era sacerdote, conoce la pequeña comunidad de Coimbra del dormitorio de Olivares de los franciscanos, de los hermanos menores franciscanos. Y eh, Fernando, que luego se llamará Antonio como dije, se, al conocer a estos frailecitos, eh, le, se, le llama mucho la atención su vida, su forma de vivir, la sencillez, la humildad, ¿no? Su forma de pobreza, ¿sí? de, de estos frailecitos. Como eh, antes de ingresar como fraile, siendo agustino, conocen a estos frailes y eh, él un tiempo antes había conocido a estos frailes que pasaban como misioneros a África, ¿no? Que iban como misioneros. Y luego que Antonio ya eh, eh, estaba mayor y grande, ya había ingresado a los canónigos regulares, un día estos frailecitos que habían ido de misión a África vienen y vuelven martirizados. Sus cuerpos son atraídos al monasterio donde él vivía, en Coimbra. Y eso le llama mucho la atención y eso le da la inspiración a este cambio de vida y de ingresar como fraile franciscano. Y esta inspiración, ¿no? De estos frailes que habían sido martirizados, que le llaman la atención a Fernando, eh, como dije, él trata de imitarlo y bueno, cuando ingresa a la orden franciscana, alrededor de los 25 años, le pide
ir a África, ¿no? Como misionero. Bueno, es enviado a África como misionero en el tiempo del noviciado, supuestamente. eh, y, y bueno, porque él quería ser mártir como estos frailes, ¿no? Pero bueno, llegó a África, tuvo un cierto tiempo, menos de un año, pero bueno, tuvo por su enfermedad, tuvo que regresar, ¿no? Y en el regreso, cuando venía, bueno, el, el barco que lo traía de regreso a Portugal, eh, bueno, por una fuerte tormenta, fue a parar a las costas de Sicilia, en Italia. Y allí, eh, bueno, él comienza este camino de conversión, este camino de cambio de vida, de la vida de monasterio donde él había ingresado a la vida de ser fraile menor. Donde en el por alrededor de 1221 asiste al Asís del capítulo de las esteras, donde allí se congregan todos los frailes franciscanos que estaban esparcidos en el mundo, ¿no? Especialmente en Italia, Francia, España. Ya eran alrededor de 1000 frailes, ¿no? En la época todavía era vivo San Francisco, y es allí a donde conoce a Francisco de Asís. Y en ese capítulo, bueno, él decide no regresar a Coimbra, a Italia, a Portugal, sino que se queda en Italia y es enviado a la provincia de Romagna, provincia de la Romana, en Italia, provincia franciscana de la Romana, que era una provincia que abarcaba todo el norte de Italia, ¿sí? Y él fue enviado ahí como fraile, ¿no? Y eh, fue enviado ahí a hacer una ciudad llamada Montepaolo, cerca de Forlì, donde se dice que en el 1222 este fraile, que ya tiene el nombre de Antonio, eh, predica en la catedral de Forlì, a donde él estaba como fraile en una de las comunidades que allí pertenecían. El provincial de esa zona, de esa región de Italia, no nombra predicador y, y ejerce el ministerio de predicación en el norte de esa provincia en Italia, donde eh, comienza este, ¿no? que él tenía, ¿no? De de predicación de la palabra. A finales de ese año o en el 1224, también en Bolonia, eh, es, le piden que los frailes que enseñen teología a sus frailes. Y en ese mismo, cuando estaba en Bolonia predicándole la palabra, enseñándole teología, San Francisco le escribe una carta diciéndole que él sea quien enseñe teología a sus frailes. Y en esa carta Francisco lo llama mi obispo. Oración a San Antonio. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos por tus mártires y santos. Te bendecimos por San Antonio, presbítero y doctor de la Iglesia, modelo de disponibilidad al servicio de la evangelización.
un cristiano arraigado en la fe, en la esperanza y en el amor, siempre dócil al Espíritu Santo, heraldo de la fecundidad de la cruz de Cristo, alimentado por la palabra de la Escritura y el pan de la Eucaristía. Señor nuestro, Dios y nuestro Padre, oramos por la Iglesia de tu Hijo Jesucristo, para que pueda crecer en santidad y dar su vida por los hermanos. Oramos por los cristianos, para que sean testigos fieles de la fe y sigan el ejemplo de los primeros mártires franciscanos, quienes son la sangre de su martirio, han generado semillas de nuevos cristianos. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, te pedimos por intercesión de San Antonio, concede las gracias de un año santo, que es un verdadero camino de conversión y que nos lleva a un encuentro personal con Cristo, para ser renovados en tu espíritu. Amén. San Antonio de Padua ruega por nosotros.